Bien, pues como siempre comencemos invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, transfórmame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y de los siglos. Amén. Santa Teresa de Jesús, y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anoche ya veíamos cuál fue la reacción de Dios ante el pecado del hombre y del mundo, porque ese haber convertido el hombre, el corazón, que era un paraíso, porque vivía en íntima relación con Dios, era feliz, encontraba la plenitud de vida, sintiéndose amado por Dios y correspondiendo a ese amor, apasionadamente amando a Dios, como decíamos, que era la pasión dominante del corazón del hombre al ser creado por Dios en estado de justicia y santidad. Pero el hombre sufrió el engaño, cayó en la tentación, en lo mismo que había caído Luzbel antes, cayó el hombre, queriendo ser Dios sin Dios, pensando que sería como Dios, que ya no necesitaría depender de nadie, que él sabía discernir por sí mismo el bien y el mal y que él podía hacerse feliz a sí mismo. Y dio la espalda a Dios, quedó desnudo de esa vida divina, de ese amor de Dios, y entonces el corazón del hombre se convirtió de un paraíso en una selva, donde el desorden de las tendencias naturales se hizo que los pecados capitales, que eran esas mismas tendencias puestas por Dios, esa animalidad humana que estaba orientada hacia el amor, puesta al servicio del Creador, pues se convirtieron pues, en eso, en los pecados capitales, en la tendencia de la propia dignidad en soberbia, la tendencia a conservar la vida, pues en gula, la tendencia al amor humano, el don de la sexualidad, que estaba ordenado al don de sí mismo, se volvió en un deseo de placer y por tanto se convirtió en lujuria. Ahí se vino, podemos decir, el desmadre del corazón humano, de las tendencias naturales. Y del corazón humano brotan todos los males que vive la sociedad. Todos los desórdenes, males, egoísmos, injusticias, muertes, sufrimientos. El pecado del mundo, que es fruto del pecado, y son situaciones en que inducen al pecado. Pues bien, decíamos anoche cómo Dios, que es amor, Dios no reaccionó sino como lo que Dios era. Dios reaccionó como Padre, lo mismo que vemos en la parábola del Hijo Pródigo, deseando, cuando el Hijo Pródigo, como nos refiere la parábola, se marchó de su casa, ¿cuál fue la actitud del Padre? Lo vemos al momento del recibimiento, al retorno del Hijo Pródigo, como el Padre estaba deseando y anhelando que su Hijo volviera otra vez, el poder abrazarlo de nuevo, el poder
vivir en la intimidad con Él en el hogar. No reacciona a Dios diciendo, bueno, ya tú, pues ya vendrás aquí, ya te arrepentirás, ya cuando vuelvas. No, Dios no es eso. Decíamos anoche que Dios es amor y Dios lo único que sabe es amar. Dios no sabe guardar rencor, Dios no sabe esa justicia vindicativa para castigar. No, Dios lo que deseaba era derramar el amor sobre el corazón del hombre y del mundo y devolverle la dignidad primera. Este era el único deseo de Dios, pero no podía hacerlo prescindiendo de su justicia. Y entonces ya vemos cuál fue la situación en que se encontraba el hombre y el mundo. El Hijo de Dios, así estaba la humanidad en ese pecado del mundo, sumergida en el pecado, la humanidad entera en el pecado del mundo, y entonces el Hijo de Dios asume la naturaleza humana. Dios no podía, como Dios, sumergirse en el pecado del mundo, pero asumiendo la naturaleza humana como hombre, Dios podía, poníamos esa comparación, ¿no?, de aquella joya que cae en una charca, y para sacarla sin mancharse, aquella señora que se le ha caído allí, aquella sortija preciosa, y entonces lo que hace es ponerse un guante de goma, y entonces podrá sumergirse sin manchar su mano y sacar de allá, del medio de aquella suciedad, sacar aquella joya. Bueno, pues Cristo nuestro Señor asume la naturaleza humana, se sumerge hasta el fondo, como decía el Papa Benedicto XVI, se sumergió hasta el fondo del pecado. Él no hizo pecado, pero sufrió las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias del pecado fue la humillación, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la persecución, todo lo que envolvió la vida del Señor. Y entonces, como decíamos, el sufrimiento de la pasión del Señor no fue castigo, sino fue fruto del mismo pecado. El pecado es el que le hizo sufrir. El Padre no castigó, como a veces se entiende, a su Hijo por los pecados del mundo. El Padre amó al mundo y tanto amó al mundo que dio a su Hijo. Entonces llevó a cabo la obra de la redención, venciendo el pecado, muriendo en la cruz, entregándose para obtener la victoria sobre el pecado y rescatar a la humanidad. Bien, pero vemos que estamos en un mundo sumergido en el pecado del mundo. ¿Cómo lleva el Señor la obra de la redención? Y entonces el darnos cuenta que el Señor no es que rescató a la humanidad y la sacó ya como si no hubiera pasado nada y devolvió al hombre, a toda la humanidad, al estado de justicia. No, eso lo hace el Señor uno a uno. El Señor luego va de este pecado del mundo, nos va sacando de ese pecado del mundo. Y nos va sacando por medio del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es cuando el Señor nos toma de la mano y nos saca del pecado, nos devuelve la vida divina, volvemos a recuperar aquella dignidad de hijos de Dios. Mirad, el Señor, después de haber caído el Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lleva a cabo, de hecho, los frutos de la redención aplicándolos a la humanidad? Pues el Señor quiere, lo primero, convertir de nuevo en paraíso el corazón del hombre. El Señor, cuando nos rescata del pecado, lo primero que hace es cambiar el corazón. El restaurar en el corazón del hombre aquella santidad que había perdido por el pecado. Y entonces el Señor, pues en el bautismo, pues se sumerge, que se había sumergido el pecado del mundo, nos rescata a cada uno de nosotros. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice: conocéis bien
la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. ¿Qué fue la obra de la redención? Mirad, lo podemos entender con un ejemplo. Pensar que había, qué sé yo, un mendigo que iba pues con unos harapos, un sin techo, además enfermo de sida, y lo único que tenía pues era aquella vestimenta pobre, miserable, y un bote allí viejo con una moneda. No tenía otra cosa. Y pasa un hombre inmensamente rico, pasa con su coche delante de aquel pobre y se queda mirando. Y siente en su corazón una compasión tan grande acerca de aquel miserable, de aquel pobre, que baja del coche y se acerca a él y le dice: oye, ¿quieres que cambiemos de suerte? ¿Quieres que yo te dé a ti todo lo mío para hacerte feliz? Y incluso mi salud. Y yo tomar todo lo tuyo. Yo tomar pues tus harapos, esas monedas que tienes ahí, incluso la enfermedad que tienes, tomar, asumirla yo. ¿Quieres que cambiemos de suerte? Y entonces darnos cuenta que eso nos parecería una tontería, una locura. ¿Eso quién lo puede hacer? ¿Quién puede, un hombre inmensamente rico, de gran categoría, con toda su riqueza, con toda su posición social, con todo lo que posee, pues decirle a un miserable: cambiar totalmente mi suerte por la tuya? Yo darte todo lo mío y tú, a cambio, dame todo lo tuyo. Le digo: pero eso es una tontería, eso no puede ser. Eso supone una persona que ha perdido el juicio, una persona que se ha vuelto loca. Eso no lo puede hacer. Pues mirad, eso es lo que Dios ha hecho. Eso lo ha hecho Dios. Y digo: pero eso es inconcebible. Eso hace falta estar locos. Es que Dios nos ama por locura. Ojalá caeríamos en la cuenta de esto. A mí Dios me ama por locura. Como decía el Papa Benedicto XVI, Dios nos ama apasionadamente, con el deseo de comunicarnos todo lo suyo y hacernos participar de su felicidad y vida eterna, y abrazarnos como el padre del hijo pródigo abrazó al hijo a su retorno. Y esto lo vemos. Este es el misterio de Cristo. Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Tomó todo lo nuestro y nos dio todo lo suyo. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Dice: el cual tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. Ahí lo vemos cuando nace en Belén. Ahí vemos a ese Hijo de Dios que ha entrado en este mundo en medio de la mayor pobreza, un niño recién nacido, lo vemos ahí. Pues ahí vemos que se ha despojado de todo lo suyo. En la naturaleza humana no hay ningún atributo divino. Dios, que es todopoderoso, se ha convertido en un niño que no puede nada, que depende de lo que Él lo puede todo.
tener que aprender pues a hablar, y tiene que aprender el trabajo. Y Dios, que tiene el esplendor de su gloria, ahí aparece en el pesebre no había ángeles cantando, ni había luces extraordinarias, había gozo sobrenatural, pero el ambiente era de la mayor pobreza. Se despojó por nosotros, para darnos a nosotros todo lo suyo. Oh, maravilloso intercambio, repetimos en el tiempo de Navidad. Verdaderamente Dios nos ama, me ama con locura. Y darnos cuenta que la mayor humillación que tuvo también en la vida pública fue el presentarse allá junto al Jordán como uno más, solidario con la humanidad pecadora. No simplemente solidario entre los hombres y él, un Dios hecho hombre, no, él se presenta en la cola de los pecadores que necesitaban conversión y ser bautizados por Juan Bautista. Ahí el Señor renuncia, podemos decir, se despoja de su santidad, aparentemente, y se presenta como un pecador. ¿Y qué es lo que hace el Señor al entrar en el río Jordán? Comunicar esa santidad de la que aparentemente se despoja, comunicarla a las aguas del bautismo. Y en el bautismo a nosotros se nos comunica la santidad de Cristo. Este es el admirable intercambio. En el bautismo de Jesús, Él se despoja hasta lo último, aparentemente un pecador. Nosotros en el bautismo, pecadores, recibimos en el bautismo la santidad de Dios. Y toda la tarea de nuestra vida cristiana es llevar a cabo de una manera efectiva ese maravilloso intercambio. En aquel momento, aquel hombre inmensamente rico ya le ha dado los títulos de propiedad de todo, le ha dado el coche, incluso, y ahora queda una cosa, y es que el pobre se despoje de sus harapos, que el pobre se despoje de lo suyo y se lo dé al Señor, para que el Señor le pueda comunicar su traje y pueda aquel pobre vestirse con el traje de aquel que le ha dado todo, pero quiere que también comunicar hasta su misma vestidura. Mirad, cuando nosotros recibimos el bautismo, efectivamente se nos dan ya todos los títulos. Recuperamos la vida divina, la gracia santificante. Cristo ya nos da ahí, en el bautismo, nos da a su Padre. El Padre puede decir sobre cada uno de nosotros, este es mi Hijo muy amado, y nos mira a su mismo Hijo en cada uno de nosotros, hechos hijos suyos por adopción en el bautismo, y nos comunica los derechos al reino de los cielos, los mismos derechos que Cristo tiene como Hijo. Lo dirá el libro del Apocalipsis: el que sea fiel se sentará conmigo en mi trono. Es decir, participará de toda mi dignidad. Y entonces, cuando recibimos el bautismo, se nos da el título, los derechos a estar un día sentados con Cristo a la derecha del Padre. Se nos comunica el Espíritu Santo, santificador. Ahora, queda una cosa, que esto es la tarea de la vida cristiana. Queda que nos quitemos los harapos, porque no nos podemos revestir la vestidura de Cristo si no nos quitamos los harapos. El Señor no nos pide nada, pero es condición necesaria. Le decía el Papa Benedicto XVI en Colonia, en la Jornada Mundial de la Juventud, que hemos recordado varias veces, le decía a los jóvenes: queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho a saborear, tiene un nombre, un rostro,
el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. Solo Él da plenitud de vida a la humanidad. Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. El Señor no nos pide nada, nos pide que nos quitemos los harapos. Nos pide que nos dejemos revestir de Él, que nos pongamos su traje. Y mirad, esto es la vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente ser creyente y practicante, practicar la religión. No es eso la vida cristiana. Es desvestirse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo que es Cristo. Y nos lo dice así San Pablo en la carta a los Efesios. Dice San Pablo: os digo pues esto, y os conjuro en el Señor. Nos lo dice ahora a vosotros y a mí, nos lo dice el Señor. Os digo pues esto, y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, que no viváis más ya como vive el mundo secularizado, que vive como si Dios no existiera. Vosotros no vivís así. Ya no viváis como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas, en la ignorancia de Dios y en la ignorancia de sí mismos, de lo que somos, de lo que valemos, y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, como se ha perdido en nuestra sociedad, ya no existe el pudor, el sentido de lo que es bueno. Yo opino que el aborto está bien, y yo opino que la eutanasia está bien, o yo discuto y yo que sí. Oye, el sentido moral se ha perdido. Dice, en los paganos, y como esta sociedad es pagana, pues se ha perdido el sentido moral. Como dice, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Todo vale en la sociedad actual. Cada uno tiene su conciencia. No existe el pecado, no es pecado. Una manifestación de esa falta de conciencia, pues está en eso, que muchas veces la gente comulga, la iglesia se llena, pero confesar se confiesa poco. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del pecado. No existe el pecado. Damos por supuesto que no pecamos, que no tenemos que examinarnos, de que somos ya buenos. Se ha perdido el sentido moral, la conciencia del pecado. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido. Debemos de aprender. No es eso la vida cristiana. Vosotros no debéis vivir así. Habéis recibido mucho ya de Cristo, y es mucho lo que el Señor quiere darnos. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de Él, si es que habéis sido formados. Él dice, si es que habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. ¿Y cuál es esa verdad de Jesús? ¿Qué es la tarea de la vida cristiana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nos dice San Pablo, conforme a la verdad de Jesús, despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia. Despojaros de los harapos, despojaros de vuestros defectos, despojaros de vuestro egoísmo, de vuestra soberbia, de vuestras envidias, de vuestros resentimientos, de vuestra pereza, de vuestro materialismo, de vuestra suficiencia. Despojaros del hombre viejo y a revestiros del hombre nuevo, creados en un Dios en justicia y santidad de la verdad. Mirad, el Señor nos llama a la santidad. La vida cristiana, la tarea de la vida cristiana es santificar
santos. Sabemos en teoría que el cristiano por el bautismo tiene que ser santo, pero nos hemos tomado en serio eso. Nos hemos preguntado, ¿y qué tengo yo que hacer para ser santo? ¿Cómo me despojo del hombre viejo? ¿Cómo me revisto del hombre nuevo? Está en la escuela de la fe. Ya hablaremos alguna vez del catecumenado de adultos ya bautizados que la Iglesia quiere en nuestro tiempo, de la escuela de la fe, que es lo que estamos, don Pedro y yo, entregados desde hace algún tiempo. Hemos de revestirnos del hombre nuevo y hemos de aprender. Y necesitamos la escuela de la fe. Aprender a ser santos, saber cómo hay que ser santos, emprender el camino de la santidad. Esto es lo que se nos pide. ¿Y por qué? Pues porque si el Señor nos saca del pecado es para cambiar nuestro corazón, para restaurar en nosotros la santidad primera y de este modo nosotros colaborar con Él sumergidos en el mundo para salvar a los demás. Porque a veces, como vemos ahí, sí, el Señor nos ha sacado de ahí, pero nos saca para transformarnos. ¿Para qué está la Iglesia en el mundo? Para hacer santos. Y si esa no es tarea de la Iglesia, no está haciendo lo que Cristo quiere de ella. La misión de la Iglesia es hacer santos. Es la primera tarea. Nos saca del pecado del mundo para transformar nuestro corazón. Y entonces, transformado nuestro corazón, nos dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces, transformados, tenemos que sumergirnos en el mundo. El cristiano está en el mundo, no es del mundo, ha sido sacado del espíritu del mundo, pero es para el mundo. Pero para eso tiene que transformarse en hombre nuevo, tiene que aprender a despojarse del hombre viejo. Y esto es lo que la Iglesia quiere hoy, esto es la catequesis. La catequesis se entiende como instrucción religiosa, ¿no? Lo que hay que aprender es el camino de la santidad y caminar hacia la santidad. Por eso la Iglesia habla hoy del catecumenado, la catequesis catecumenal, que la catequesis catecumenal no es instruir, enseñar religión, formar teológicamente. Eso no es la catequesis que la Iglesia quiere. La Iglesia quiere que entremos en un proceso de desvestirnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Enseñar a ser santos, eso es la catequesis. Y entonces vemos la necesidad de la Iglesia. Hoy la Iglesia nos presenta la necesidad de decir, ¿y cómo seremos capaces, una vez que hemos sido sacados del pecado del mundo, cómo podremos llegar? Entonces vemos como el Señor nos dice que es necesario, como cuando se hacía la levadura antes. Para hacer la levadura aquí está la masa, es decir, la cantidad de harina preparada con el agua y alguna masa. Pero antes lo que hacían era coger un poco de esa masa y entonces ponerla a fermentar. Y una vez que esa masa, este poco de masa, se agriaba, es decir, se llenaba de esas bacterias, podemos decir, que la convertían a la masa, entonces se juntaba otra vez con toda la masa y esto de que ella se había impregnado se comunicaba a la masa y toda la masa fermentaba. Para ser fermento necesitamos una pequeña comunidad. Y esa pequeña comunidad ha de fermentar, como dice la Iglesia, como los primeros cristianos fermentaron. ¿Cómo fermentaron los primeros cristianos? Nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La fracción del pan, celebrando la Eucaristía, la enseñanza de los apóstoles, celebrando la palabra, las oraciones, la oración en común, la adoración,
en común de que hemos hablado estos días por la mañana, y la comunión, vivir el mandamiento nuevo. Hoy esto es la mayor necesidad que tiene la Iglesia, que haya fermento, pero es necesario que esta masa se transforme y entonces es capaz de transformar, mejor dicho, esa pequeña levadura. Por eso darnos cuenta que el Señor en estas catequesis cuaresmales o conferencias cuaresmales, el Señor nos está invitando a que formemos pequeña comunidad, que nos impregnemos de la palabra, de la Eucaristía, tratando de vivir el mandamiento nuevo y mezclados con el mundo, seremos capaces de volver otra vez. Y este es el plan que tiene el Señor. Nos saca a cada uno de nosotros, nos transforma y luego nos envía al mundo para transformar el mundo. Por eso en esta noche hemos de pedirle al Señor la gracia de saber responder. En la convivencia que tengamos el sábado es donde trataremos de salir de allí habiendo formado esa pequeña comunidad. Para esto es la convivencia. Ya os hablo con toda claridad. De la convivencia es para salir de allí habiendo formado en ella, en la convivencia, esa pequeña comunidad que sea fermento en el mundo. Y esa pequeña comunidad no es una asociación más, un movimiento más, sino una institución de la misma parroquia. La pequeña parroquia, comunidad parroquial, arraigada en la parroquia, como quería y pide el Papa Benedicto XVI. El Señor nos llama a esto. No podemos ser santos individualmente. Los santos se realizan en la comunidad. Y por tanto el Señor nos llama a esto. Es un mundo que ya decía Pío XII, hay que rehacer desde los cimientos. Convertir lo salvaje en humano y lo humano en divino según el corazón de Dios. Decía Pío XII hace muchos años cuando lanzaba el pregón por un mundo mejor. Es un mundo que hay que rehacer desde los cimientos. Lo salvaje, hacerlo humano y lo humano divino, según el plan de Dios.